queremos compartir un taller. Un segundito, todavía no estamos en... Estamos, muy bien. Queremos compartir entonces un taller, pero primero vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos del Rey de Reyes. Te pido, si podés, ponete de pie, vamos a orar. Padre amado, Señor, en tu nombre queremos bendecir esta noche, Rey Jesús, Señor, queremos dedicarte a ti, Señor, lo que somos, lo que tenemos aquí. Nos rendimos delante de ti, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Eres bienvenido, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Pedimos que tu presencia, Señor, permanezca en este lugar. Señor, que tú irrumpas con poder aquí, Señor, que tú nos hables, nos des una palabra, nos des una directiva, nos des, Señor, la guía de tu Espíritu. Señor, hoy vamos a hablar un tema muy importante, Señor. La crianza de nuestros hijos, el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres que dejamos un legado aquí en la tierra, Señor, que podemos pasar la fe de generación en generación para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey, porque Él lo va a hacer en nuestras familias. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a comenzar con este taller. Seguramente mi esposa está ahí conectada, que no anda muy bien de salud, así que le mandamos un cariño ahí en el hogar y a todos aquellos que están conectados. De que el Señor les bendiga ahí también en sus hogares, que puedan ser partes de esta palabra que vamos a compartir. Quiero leerles un texto bíblico, primera de Timoteo capítulo 3. Timoteo capítulo 3, primer libro de Timoteo capítulo 3. Queremos bendecirte con algo que dice la palabra. Esta es la visión, la misión, lo que hay que hacer con nuestra familia. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Zaira, si querés, bajale un poquitito, así me lo puedo acercar. Ahí está, gracias. Esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Si uno tiene que decir por dónde hay que ir. Hoy que hay tantos, no sé cómo decirlo, modelos de familia, tantas visiones distintas para la familia, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestra familia, de nuestros hijos? Sí, hay muchas palabras acerca de esto, muchísimas. Pero quiero mostrarte esta en primera de Timoteo, porque esta marca la visión para una iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes son iglesia? Aleluya. Ahora, esto es lo que dice la palabra, o lo que enseña la Biblia, ¿sí? Que nuestra iglesia, o todas las iglesias, tienen una herencia de bendición que es como una especie de cascada. La bendición viene cayendo. La Biblia lo decía en el Antiguo Testamento, que la unción chorreaba por las barbas de Aarón. ¿Escucharon esa expresión alguna vez? Se ungía a los sacerdotes, se le ungía a Aarón y todo el aceite chorreaba. Imagínense que no era un ungimiento así como hacemos hoy en la frente, sino que esos eran litros, 5 litros de aceite que le chorreaban por las barbas. Y esto es una simbología espiritual de que la unción venía el primer sacerdote y sobre los demás. Es decir, que venía como una especie de cascada. Las bendiciones vienen en cascada. Lo que los pastores hacen en cualquier iglesia es aquello con lo que vos vas a ser ungido. ¿Me escuchaste bien? Lo que los pastores hacen, lo que los pastores tienen espiritualmente es aquello con lo que vas a ser ungido. Si vos vas a una iglesia donde los pastores están divorciados, peleados, divorciados, posiblemente esa unción es la que le baje. Ya es una maldición eso, ¿verdad? Es lo que le va a caer a los demás. Si los pastores están, digamos, conviven, tienen un convenio, pero duermen en cama separada y se pelean en la casa, eso es lo que van a tener todos. ¿Y a quiénes les afecta primero? A los que están más cerca del pastor, a los líderes, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes todavía quieren ser líderes? Aleluya.
Pero esto es así en todas las iglesias, es una realidad espiritual, así funciona el mundo espiritual. Si los pastores tienen bien su casa, bien a sus hijos, bien, si todo está en orden, diga conmigo orden, si todo está en orden, entonces vos podés acercarte a esa unción porque vas a recibir bendición. Si vos ves desorden, ni te acerques, porque lo que vas a recibir es maldición. Por eso la palabra del Señor dice, y esto es lo que vamos a leer ahora, que los siervos son los primeros que tienen que tener todo en orden. Todo tiene que estar en orden. La casa tiene que estar en orden, nuestra vida espiritual tiene que estar en orden, pero si no está en orden, entonces esto le cae como maldición al resto de la iglesia. Vamos a leer, no sé si lo tenemos para poner en pantalla, Primera de Timoteo 3, versículo 1 al 5 en versión NBI, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, obispo es sinónimo de pastor, ¿sí? ¿Sabían eso? En la Biblia no es una categoría, son sinónimos. Por ahí nosotros entendemos que la palabra obispo es como si fuera algo más arriba que el sacerdote, pero en la Biblia es la misma función, ¿sí? Es sobrevedor del pueblo de Dios. Si alguno desea ser obispo o ser pastor, a noble función aspira, ¿sí? Hace bien en desearlo. Pero acá vienen los requisitos, dice. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, ¿sí? Dice, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Todo esto son consejos para el que quiera ser pastor. Pero acá viene algo que predomina entre todo esto y dice, debe, versículo 4, gobernar bien su casa. Aleluya. Dice, y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, que no significa que le obedezcan con el látigo, son dos cosas distintas. Si vos querés respeto, si querés cosechar respeto, tenés que sembrar primero. Ahora, sigue diciendo esta palabra, porque, versículo 5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Esta es una palabra clave y fantástica para todo esto. Y tiene que ver, nosotros estamos dando un taller con Larina aquí que dejamos por la mitad y yo voy a continuar con esto, pero yo quiero mostrarte la visión, por qué necesitamos tener algunos puntos en claro, por qué necesitamos establecer algunas cosas para la crianza de nuestros hijos. Bueno, por una cuestión muy sencilla. Es necesario en este tiempo marcar una visión, decir vamos a ir por aquí. Esa visión la tienen que vivir primero los pastores. Nosotros nos hemos obligado, nos hemos ajustado a esto y tratamos de hacerlo y nadie es perfecto. Todos tendremos errores, o sea, está muy bien de alguna manera, o por así decirlo, la humanidad es así. Nosotros tratamos, procuramos con defectos, con virtudes, pero lo importante es sentir que estamos en el camino y que trabajamos en eso. Y lo que nosotros vivamos es lo que va a vivir la iglesia. Curiosamente, necesitamos entender que esta dirección hay que trabajarla. La iglesia debe ir por ese camino. Hoy no hay una visión para la familia. Salís afuera a la calle y le preguntás y todo vale, ¿sí? Todo vale. Lo que vos ves y consumís de programas de afuera es cada vez, digamos, más disperso. Hay más variedad de valores, por así decirlo. Todo vale, ¿sí? Hay algunos programas de Miami, algunos programas de otros lugares del mundo donde vos ves qué lejos que quedó la familia, qué desastre que están viviendo, cómo se están criando los hijos en todo el mundo, pero nosotros tenemos que tener una dirección, una visión clara y vamos a retomar con estos consejos. Ustedes no se olviden de esto, porque hay que tener una visión clara, porque aún en el Antiguo Testamento los siervos más ungidos, y estoy hablando de Aarón, por ejemplo, de los cuatro hijos, 2 le salieron mal, pero no le salieron mal, le salieron muy mal. Él no pudo establecer el reino de Dios en 2 de sus hijos. ¿Sabían eso, verdad? Dice que un día llegaron y encendieron fuego extraño. Sí, después Elí
gran profeta, siervo de Dios. ¿Se acuerdan de Elí? Está en la Biblia también, Elí, el maestro de Samuel. Tenía 2 hijos que eran un desastre. Esos eran hijos de pastores, no, parecían hijos del diablo esos 2. Dice que le robaban las cosas, saqueaban a la gente para sus vicios personales. Iban, le sacaban, decía, ¿vos querés ofrendar a este cordero? No, este cordero me lo llevo yo. Decía, se iban a comer un asado con los amigos. Literalmente, esto dice la Biblia de los hijos de Elí. Miren, terrible. Después están los hijos de Samuel. Samuel creció viendo todo esto, pero no vaya a creer que fue mejor. Samuel creció, vio todo esto, tuvo 2 hijos y cuando él fue viejo dijo, bueno, que mis hijos gobiernen. El pueblo dijo, no, pará, nosotros conocemos a tus hijos. Si no nos gobernás vos, que elegimos un rey, pero a tus hijos no lo queremos ni pintado. ¿Por qué será eso? Porque los muchachitos también eran terribles. Y una de las cosas que Dios le reclama al pueblo de Dios, pues a su pueblo, le reclama que aprendan de una vez a pasar la fe de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuál es tu tarea principal? Pasar la fe de generación en generación. A nosotros nos interesan mucho los niños en nuestro ministerio. Nos interesan mucho los niños. No sé con quién estaba hablando esta semana, pero yo le manifestaba esto mismo. Es desde que nosotros asumimos el ministerio o asumimos la fundación del ministerio, pensamos en que los niños tienen que tener un lugar importante en la iglesia. Creo que esto lo compartíamos en la escuela de líderes del viernes, ¿puede ser? ¿Sí? Y enseñamos esto. No es posible que los niños no aprendan la palabra del Señor. Los niños deberían empujar a los padres, decir, papá, queremos ir a la iglesia a aprender. Tienen que recibir la palabra, tienen que ser atraídos por el grupo de jóvenes, tienen que decir, papá, quiero trabajar para ir al campamento. Esto tiene que surgir porque van a crecer en el reino de Dios. Y por eso mucha gente no piensa en los niños. A veces pensamos en iglesias donde los niños no tienen oportunidad. Entonces están los padres ahí, ¿verdad? Tratando, ahora son bebés, está perfecto, pero después tienen 1 año, tienen 2 años, 5 años, ¿y qué hacen los padres? Son pellizcadores expertos, ¿verdad? Sentate, quédate quieto, así lo atornillan a los niños al asiento y después esos niños crecen y ¿qué es lo primero que hacen? Vos le decís iglesia y se brotan, ¿verdad? Lo último que quieren es venir a la iglesia, porque tienen el recuerdo de todos los pellizcones, de todos los mensajes largos del pastor y toda la cosa. Entonces nosotros necesitamos gestar e idear siempre algo para que nuestros hijos permanezcan en el reino a gusto. Tiene que gustarle el reino de Dios. ¿Cuántos están entendiendo de qué estamos hablando? Por eso hay que establecer principios para que nuestros hijos disfruten los beneficios del reino de Dios. Ahora, cuando estamos compartiendo este taller con Narina, compartimos algunos mitos, compartimos algunos ejemplos o algunos consejos prácticos. Y yo quisiera seguir a partir de eso. Creo que el último consejo que dimos aquí fue ocuparnos de que crezcan con una autoestima sana. ¿Se acuerdan de ese? ¿Sí? O si no, no lo dimos entonces. Por ahí está. Estamos en el punto número 13. Con una autoestima sana mediante la palabra de afirmación, reconocimiento de sus logros. Nosotros hemos diseñado así algunos consejos prácticos para hacer que nuestros hijos se sientan encaminados por ese camino. Así que vamos a seguir con este taller que estábamos dando con Nerina, que tiene que ver, esto lo diseñó Nerina y yo hice algún aporte por ahí, un gran aporte, creo que puse el punto final o algo por el estilo, pero básicamente ella escribió todo esto y creo que habíamos dejado en el punto número 13 y algunos de estos puntos que vamos a compartir tienen que ver con esto, con afirmar a nuestros hijos en el reino de Dios. Esa es nuestra tarea, ¿sí? ¿Estás preparado para que sigamos? ¿Sí? Amén. El que quiera estos puntos, ya sabe, me los pide. Seguramente nunca se los voy a pasar, así que se los pide a Fabiana, a la secretaria, y ahí algún día lo van a recibir. Punto número 13, ocuparnos de que crezcan una autoestima sana mediante palabras de afirmación y reconocimiento de sus logros. Lo peor que un
hijo de Dios, cabeza de hogar, puede hacer en su casa es insultar a sus propios hijos, denigrarlos, decirles cosas comparativas con los demás hermanos, con los amiguitos. ¿Sabe cuántas veces hemos ministrado en sanidad interior y hemos escuchado atrocidades? No, mi papá siempre me comparó con mi hermano, con mi vecino, con mi primo. ¿Te pasó eso alguna vez? Sí, te ha pasado, mira vos. Entonces, no hagamos eso con nuestros hijos. Nuestras palabras tienen que ser de afirmación. ¿Sabes qué? No puede ser que tu hijo esté mendigando afecto toda la vida, que nunca un padre le diga, bien hecho, hijo, qué bien que lo hiciste, felicitaciones. Es tan difícil decir eso, pero quizás vos no creciste con eso. Y si uno no creció con eso, a veces cuesta aprender cuándo y cómo decirlo. Nunca te quedes corto con las palabras de afirmación. Nuestros hijos lo necesitan, lo necesitan. Amén. Número 14. No gritar ni usar términos que los etiqueten o sean hirientes. Por ejemplo, obscenidades, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a un padre decirle, pero no seas, y decir cualquier obscenidad? Nunca uses esos términos con tus hijos. En el reino de Dios eso no debe existir. No le digas cosas hirientes, sos un tonto, sos torpe, en fin, hay gente que hiere mucho a sus hijos, hay gente que está herida y que hace una descarga con sus hijos, o gente que tiene problemas, viene mal del trabajo y hace una descarga agresiva emocional sobre sus hijos. Ese es un pecado que un día vamos a dar cuenta. Así que hay que tener mucho control y mucho cuidado para con nuestros hijos. Amén. Número 15. Los padres deben estar de acuerdo en las tomas de decisiones, ya sea que estén juntos o no, ¿verdad? Hay muchos padres que están separados, divorciados. Debería haber acuerdo entre los padres biológicos, siempre. No siempre lo hay. ¿Qué hace la pareja? ¿Qué hace tu pareja en este caso? Tu pareja tiene que ser de apoyo y de soporte en las decisiones que vos tomaste y el papá o la mamá de los chicos para poder ejecutar esas órdenes. ¿Se entiende esto? Pero la pareja debe ser de soporte. Muchos problemas vienen cuando confundimos los roles, sobre todo en parejas, digamos, en familias ensambladas, donde el papá o la mamá vienen a rehacer su familia, aparece un padre afín, una madre afín, padrastro es mala palabra, no la usamos, pero aparece un padre afín, aparece un compañero de la vida para el papá o para la mamá, y muchas veces ahí es donde entran los problemas y las crisis, porque nos confundimos, pensamos que esa nueva pareja viene a ser el padre o la madre. No, nunca se compite por el lugar, pero sí la pareja está para apoyar las decisiones del padre y la madre. Ahora, los padres y madres de una familia tradicional que viven juntos no pueden no estar en acuerdo con las tomas de decisiones que tengan, ¿sí? Uno tiene que charlar, tiene que dialogar, los dos son la autoridad, los dos tienen que establecer normas, los dos tienen que ocuparse de cumplirlas, ¿sí? Esto tiene que ser así desde que son pequeñitos, si no, miren, la cadena siempre se corta por el eslabón más débil, ¿verdad? Entonces, si uno de los dos es más permisivo, arruina todo el esquema de disciplina. ¿Se entiende eso? Aleluya. Número 16. Demostrarle el afecto y el amor de forma concreta, ¿sí? ¿Cuántas veces sos de esas personas que le dicen, hijo, yo te amo, yo te quiero? ¿Se lo decís de vez en cuando? Recién nacido no cuentan, ¿sí? Así que ¿sabes qué? A veces cuesta expresar el amor, pero uno tiene que en algún momento sentarse y decírselo a la cara. Quiero que sepas que yo te amo. Para mí eso es muy importante. Uno tiene que saber expresar. A veces los hombres somos más duros para eso, pero nuestros hijos, todos nuestros hijos tienen que saber eso. Un hijo no puede dudar de que su padre lo ama. A veces no lo decimos, simplemente no lo decimos. Pero uno tiene que
tiene que saber expresarlo, tiene que demostrarlo también con, digamos, todas las formas posibles. A veces hago cosas por mis hijos y yo le digo, mira, a mí no me importa lo que vas a recibir o el regalo o esto o aquello, solamente quiero que sepas que papá te ama. ¿Estás seguro de eso? Pero si yo no hago algo para demostrarlo, a veces hasta las dávidas que damos, las cosas que damos, se pueden malinterpretar. 17, enseñarles sobre sexualidad en cada etapa, ¿sí? Un padre, digamos, la sexualidad está dentro de lo que es tu jurisdicción como padre. Te corresponde enseñarle a tus hijos. Pregunto esto, ¿cuántos de ustedes, un papá lleno de unción, les enseñó sobre la sexualidad santa que enseña la palabra de Dios? Levánteme la mano. Ok. Vamos a ponerlo más fácil. ¿A cuántos de ustedes sus padres les enseñó de cualquier forma acerca de la sexualidad? 1, 2, 3. Bien, es un buen promedio. Voy a decirte esto. La mayoría, sobre todo los que estamos cerca de los 40, no nos enseñaron nada acerca de sexualidad en la casa. De hecho, era un tabú, no se podía hablar de eso. Si vos decías la palabra sexo, pero te escondían de un cachetazo, ¿verdad? Un cachetón, vaya a hablar, lávese la boca. Porque no se podía hablar, eran tabú, no se podía hablar. Lo peor lo que pasó a nuestra generación, es que en vez de informarnos, nos deformaron, digamos, dándonos información incorrecta que nos brindábamos entre amigos de la misma edad. Imagínate vos qué podés aprender, qué te puedes enseñar tu compañero de colegio de 8 años, ¿sí? Esto es lo que yo vi, que esto... Bueno, entonces vos tenés 50 millones de ideas erróneas que te van 15 años hasta corregirla, ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que aprender es que la sexualidad es algo que uno tiene que enseñarle a sus hijos. Me tomé el trabajo con cada uno de mis hijos, cuando llegó el momento, nos sentamos a charlar. ¿Cuándo es el momento? El momento es cuando el niño puede abstraer, puede tener una noción de la abstracción. La abstracción es cuando vos le podés hablar de algo que no sea concreto. Lo concreto es lo que vos tocás y ves. Pero lo abstracto, Dios es abstracto para un niño, no lo puede ver. La sexualidad, el acto sexual es todo abstracto. Entonces lo tiene que imaginar, tiene que llevarlo en su mente. ¿Cuándo puede hacer eso un niño? A partir de los 8 años, no antes que eso. A esa edad uno se puede sentar y explicarle básicamente cómo funcionan algunas cosas. Cuando el niño lo sabe, llegará el tiempo que te va a preguntar más, pero vos generaste un puente comunicacional. ¿Sos de las personas que hablan de sexualidad con sus hijos? Porque si vos estableciste ese puente, cuando tenga 10 años te va a preguntar, che, papá, pero esto y aquello, sí, hijo, hija, mira, esto es así. Y hay una comunicación natural sobre la sexualidad. Lo peor que nos puede pasar es que nuestros hijos sean educados por los valores que a veces distorsionados que pueden tener los maestros o que puedan ser mal informados por compañeros que llevan una revista al baño y esto y aquello. Imagínense, esto son ataduras que se forman, entonces nosotros tenemos que anticiparnos a todo esto. Es muy bueno que un padre cristiano le dé una formación. Esto es lo que dice la Biblia sobre el sexo. Para esto Dios creó al hombre, para esto Dios creó a la mujer, y la Biblia dice que vivirán, que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán, será una sola carne. Esto es lo que enseña, y uno lo enseña como santo, y lo que vos enseñes, eso van a creer. Quizás a vos te hicieron creer que el sexo era un tabú y por eso te cuesta hablar de sexo con tus hijos. Pero cuando uno le enseña a sus hijos que esto es diseño de Dios, tus hijos van a hablar con mucha naturalidad de lo que es diseño de Dios y se van a alejar de aquello que no es diseño de Dios. Entonces llegará el momento, tendrán 15 años, tendrán 16, 17, pero va a llegar el momento, en cada etapa vos vas a volver a tocar estos temas, pero de una forma actualizada de acuerdo a la edad que ellos tengan, ¿sí? Pero esto es muy importante, regístralo para aquellos que todavía no llegan
con sus hijos a esa edad, pero sí es importante que vos puedas tener esto en mente. Es muy bueno que los padres hablen de sexo con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tarea para el hogar. Hermana. Sí, Señor. Sí, Señor. Se van a quedar con una idea. Para los que están conectados por internet, yo solamente menciono que están mencionando aquí que, es decir, nuestras leyes, es obligación educar en los colegios, hablar digamos, de homosexualidad como una opción, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos que brindarle los valores. Lo bueno de que vos le enseñas sexualidad a tus hijos es que lo vas a hacer con tus valores. Por eso es tan importante que nosotros como padres cristianos seamos los primeros en hablar estas cosas con nuestros hijos. Seamos los primeros y establezcamos nuestros valores del reino en ellos. Muy buena la aclaración. 18. Aconsejarles y ordenarles sobre las normas bíblicas a la hora de elegir pareja. Ustedes conocen la historia de Isaac, de Abraham e Isaac. Abraham ya estaba muy anciano, se preocupó por su hijo Isaac. Isaac tenía como 45 años y vivía en la casa con los padres. Entonces estaba preocupado Abraham, ¿sí? Que su hijo tan grande no tenía esposa, pero Isaac no tenía apuros, lo tenía todo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham dijo en un momento, no puede ser que mi hijo esté así. Le dijo, mandó a su criado a buscar una esposa. Pero cuando buscaba la esposa, él estableció algunas normas para buscar la esposa. Él dijo que sea una mujer, una sierva tuya, sierva de Dios, que sea una mujer que crea, tenga mucha fe, que sea una buena mujer, que sea una mujer de trabajo. Y también pidió señales, milagros para conectar con esa mujer. Creo que todos nosotros como padres debemos enseñar una cosa, que esto era algo que Abraham sabía muy bien. El yugo desigual te trae muchos dolores de cabeza. No permitas, o de alguna manera encarrilar a tus hijos para que busquen una pareja con el mismo nivel de fe. ¿Se entiende esto? Nuestros hijos tienen que casarse, tienen que vivir con una persona que tienen el mismo nivel de fe. Cuando esto no se logra, van a sufrir mucho en la vida, van a tener muchos dolores de cabeza. Y esto es algo que vemos siempre. Le decimos a las personas antes de casarse, una y otra vez le decimos, pero mirá, esto no te conviene, pero no importa, van, se casan igual, y a los 2 o 3 años están haciendo terapia de pareja, están haciendo cualquier cosa para sostener su matrimonio y la verdad no funciona. Es importante respetar los principios bíblicos acerca de esto, ¿sí? Consejo número 19, escuchar sus frustraciones, enojos y argumentaciones propias. Mucha gente no escucha a sus hijos. Mi pregunta es, ¿escuchás a tus hijos? ¿Sos de las personas que escucha? Algunos te vienen con un rollo largo, ¿verdad? Tienen muchas quejas, pero es importante conocer las frustraciones y las demandas de nuestros hijos. 20. Dejar que ellos enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Muchas veces los padres sobreprotectores vemos que nuestros hijos meten la pata y nosotros intervenimos para que el golpe no sea grande. Hay que dejar que se frustren con lo que hacen. Si hicieron algo mal, si no estudiaron para un examen, si hicieron... Bueno, tendrán las consecuencias de lo que hicieron mal. ¿Sí? Si le diste dinero para que se administre unos días y se le terminó la plata y esto y aquello, muchas veces tenés que dejar que ellos experimenten el sabor amargo de lo que es, bueno, sus propias acciones. 21.
Restringir lo que ven y lo que escuchan si no es de edificación para sus vidas. Como padre tenés el derecho de restringir. De acuerdo a la edad que tienen, es importante ponerle fuerza a esto. Es decir, si ves que están jugando un juego, yo chequeo mucho esto. Lo chequeamos cuando nuestros hijos, que ahora son adolescentes, eran chicos, y ahora nuestros hijos pequeños, o más o menos pequeños, preadolescentes, están viendo juegos nuevos y los juegos avanzan. Cada juego que hacen cada juego que descargan por internet, yo me tomo el trabajo de chequearlo. Es mucho trabajo. Tengo que aprender muchas cosas, pero es necesario hacer ese trabajo. Si uno no hace ese trabajo, en un minuto tus hijos hoy por internet pueden atarse a espíritus de temor. Hay videojuegos para aterrorizar a los jóvenes. Pueden atarse sexualmente. Hay videojuegos para atar a los jóvenes. Hay videojuegos que tienen relaciones sexuales. Es decir, hay mucho de esto. Uno tiene que controlar lo que ven, lo que escuchan, los horarios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Es importantísimo que le pongas mano a los horarios. ¿Hasta qué hora ven tele tus hijos? Por mucho tiempo teníamos un televisor en la pieza de los chicos, eran chiquitos, nosotros manejábamos el control. Terminaba el horario que queríamos que vean tele y nos llevábamos el control y todo. Y como vivíamos en el departamento pastoral, encendían el tele y escuchábamos. Ahora que tenemos una casa más grande y las piezas están más lejos, no podríamos escuchar, así que no hay televisor en las piezas, porque es nuestro deber chequear qué ven y a qué hora lo ven. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un trabajo tiempo completo. 22. Chequear y conocer los amigos que eligen. Si yo te preguntara, te diera una hoja ahora, ¿podrías poner cuáles son los mejores amigos de cada uno de tus hijos? ¿Podrías ponerlo? ¿Sí? Qué bien. Pues no todos podrían poner eso. Pero la verdad que uno tiene que saber elegir y aún aconsejar sobre las amistades de sus hijos. 23. Activar como papá las armas espirituales. Muchas veces, sobre todo aquellos que están en el liderazgo, aquellos que están sirviendo a Dios, que quieren hacer algo para Dios, ¿dónde te va a atacar el enemigo? Por tus hijos. Te va a atacar ahí. ¿Y cómo Bueno, desde enfermedades, desde un clima espiritual hostil para que todo esté mal en la casa, que gritos, que esto, que aquello, que peleas entre hermanos. Muchas veces el enemigo nos atacó así. Hay que desarrollar armas espirituales y aún hay que desarrollar, ¿sabes qué? Muchas veces caminé por la noche bendiciendo cada uno de ellos mientras dormían, una administración nocturna. Les imponía las manos, decía, Señor, bendigo a mis hijos, los protejo de todo mal. Muchas veces tuve que hacer esto, lo hice una y otra vez, muchas veces lo hice. ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos son blancos del enemigo y uno tiene que activar las armas espirituales. No me voy a dormir sin bendecirlos, no me voy a dormir sin sujetar la obra del enemigo, pesadillas, ataques del enemigo, ideas que a veces el diablo sopla. A veces, sobre todo si tus hijos ya son grandes, son adolescentes, pueden acostarse bien y levantarse con una idea extraña. Uno tiene que ministrar a sus hijos. Hay armas espirituales para esto. Uno tiene que clamar al Señor. Vos tenés que construir el futuro de tus hijos. Tenés que estar orando por la facultad. Tenés que estar clamándole a Dios por sus trabajos, por las esposas y esposos que van a tener. Tenés que estar clamando a Dios aún hasta por los nietos que vas a tener. Uno tiene que adelantarse, al menos deberías elegir un día a la semana donde intercedas por todo eso. Yo sé que lleva tiempo, sin embargo, es un tiempo bien aprovechado, porque la intercesión y la declaración profética crea una nueva realidad en tus hijos, la vas creando y a medida que pasa el tiempo lo vas a ir viendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tomalo para tus hijos, aunque sean así chiquititos como ella. Uno tiene que orar y creer lo que vas a ver en el futuro con tus hijos, ¿sí? Y interceder por nuestros hijos diariamente. 25, y con esto terminamos, instruirlos en los principios bíblicos financieros, principios bíblicos de las finanzas.
es muy importante instruir a nuestros hijos en estos principios. ¿Sabes qué? Es importantísimo. A veces ni nosotros sabemos, ¿verdad? Primero capaz que tiene que aprender uno. Pero es importantísimo dejarle a nuestros hijos una forma de organizarse en la vida. Esto es algo que quizás tampoco te enseñaron. No era algo muy común en otras épocas. Posiblemente no te enseñaron en tu casa cómo hacer una hoja de caja, una entrada y salida, cómo hacer un presupuesto familiar. Pero ¿sabés qué? Vos a tus hijos tenés que enseñarle a administrar, tenés que enseñarle a ser generoso en el reino. Es nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos. ¿Sabés? Con nuestros hijos hemos hecho esto una y otra vez. Les enseñamos de que eran muy pequeños, en realidad a partir de que pueden multiplicar con decimales, ¿sí? 1, tanto. Entonces, a partir de ese momento pueden manejar el dinero. Entonces hacían trabajo y les pagábamos. No lo hacíamos antes de eso. Sería inútil enseñarle antes de eso. Tienen que manejar decimales, tienen que saber matemática. No se le puede enseñar a ahorrar a un niño que no sabe matemática. Tiene que saber manejar ciertas cosas. Pero una vez que saben, una carpeta a cada uno, le hacíamos un sistema, ¿verdad?, de pagos, ¿sí? Le pagábamos, para ellos era una fortuna, ¿sí? Algunas tareas, le pagábamos por las tareas, veíamos cómo administraban y hasta cómo diezmaban. Después, cuando nuestros hijos tuvieron un trabajo más serio, solo los vimos y fue un orgullo para nosotros. Un día, la primera vez que lo vi, no lo podía creer, vi a uno de mis hijos que sacó un sobre de diezmo y vino caminando y trajo el diezmo de lo que había ganado. Y ese día yo me contuve de que no me saltara un lagrimón, ¿sí? Porque queda feo, ¿verdad?, que un hombre llore, pero la verdad me emocionó. Yo dije, gloria a Dios, lo que hemos sembrado está en su corazón. Serán prósperos por eso. Saben administrar y saben ofrendar. ¿Qué otra cosa necesitan en la vida? ¿Sabes que muchas veces no nos dejaron nada? Ni siquiera sabemos cómo administrar hoy. Es importante ocuparnos del legado que dejamos y enseñar algunos principios bíblicos, enseñar la administración, el cálculo, la prevención, hacer un presupuesto. Es muy importante enseñarle todo esto a nuestros hijos. Así que yo te desafío, si no lo has hecho, si tenés a tus hijos en edad para hacerlo, entonces te animamos a que hagas un sistema, una microfinanza en tu casa, donde haya dinero, donde ganen, donde ahorren, donde compren, donde puedan tener un dinero guardado y puedan tener un balance de lo que hacen. Eso es importantísimo. Puedas darles principios bíblicos para que el reino de Dios no se termine contigo, sino que siga con tus hijos. Ahora voy a orar aquí y si me acompañan nos ponemos de pies para orar por todo esto. Pero voy a decirte esto. Antes sí uno tenía que pensar, ¿verdad?, ¿qué van a hacer tus hijos? Cuando no estábamos en Cristo, uno decía, ¿qué serán nuestros hijos? ¿Qué será de sus vidas? Y ahora, bueno, también, ¿verdad? A lo mejor eligen una carrera, otra, ni sabés qué carrera van a elegir. Pero yo sí sé qué serán tus hijos. Serán siervos y siervas del Señor, que crecerán en el reino y les servirán a Él. Eso es lo que serán. Cuando nos ocupamos de transmitir los principios, el Señor hace el resto. Cuando el Señor ve nuestro esfuerzo, el Señor respalda. Cuando el Señor ve que no dejamos aquellas cosas que nos producen mucho trabajo como padres, no lo dejamos al azar, sino que ponemos fuerza ahí, ponemos energía y nos ocupamos de todo eso. Cuando el Señor ve nuestro esfuerzo, el Señor respalda. El Señor respalda. Por eso, no sé, bueno, cada uno tendrá sus hijos en la edad que lo tenga hoy. Algunos principios de lo que hablamos podrá aplicar hoy, otros no lo podrá aplicar todavía. Pero sí, todos podemos aplicar el principio de la intercesión, de la oración por su futuro,
de las armas espirituales aplicadas a nuestros hijos. Todos podemos aplicar estas armas, estas enseñanzas básicas. Otros podrán aplicar más. A medida que tus hijos crecen, podrás aplicar más, algunos principios más, pero es nuestro deber, como decía la palabra, gobernar bien nuestra casa. Es lo que en cada hogar debería suceder. Que haya un orden, que haya un respeto no fingido. Fíjense lo que dice Timoteo, el texto que leímos al principio, que los hijos respeten al padre y lo hagan por sí solos. Que la autoridad que el padre tenga sea por lo que sembró en sus hijos. Entonces ellos crecerán viendo, no, qué grande es mi padre, qué bueno mi padre, yo lo respeto a mi padre. Esto es lo primero que se perdió hoy. Los hijos ya no respetan a los padres. Es un desafío muy grande que nuestros hijos nos respeten. Hoy es un desafío muy grande. Todo se vuelve en contra de esto. No sé si lo has notado, pero parece que todo está en contra de esto. Desafío de los límites. El honrar a los padres casi no existe, porque ahí está la bendición y el diablo hace todo lo posible para quitarnos la bendición, para quitarle a nuestros hijos la bendición. Por eso es tan importante hoy más que nunca sembrar en la relación, trabajar en la oración, trabajar con nuestros hijos. Ese es el legado que tenemos, es la visión que tenemos, es en lo que nos vamos a proyectar. Así que vamos a clamar a Dios por nuestras familias, los que están aquí, los que están conectados por internet, que tomen esto con completa seriedad, que dejen de hacer otras cosas y se puedan concentrar en esta oración. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. A veces cuando uno está conectado por internet, ¿verdad?, está haciendo varias cosas a la vez y escucha el mensaje. No. Ahora hay que recibir, hay que dejar todo. Si lo querés recibir, levantá tus manos ahí donde estás y vamos a clamar al Señor. Padre amado, Señor, en tu nombre, Señor, declaramos bendición sobre cada familia que está aquí representada, Señor, cada familia que está ahí, Señor, del otro lado, Señor, de la pantalla, Señor, bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, que venga el orden, Señor, que venga el respeto, Señor. Que venga, Señor, el orden que tu palabra enseña. Señor, que estos principios que estamos hablando, Señor, sean impartidos sobre nuestras vidas. Señor, podamos ponerlos en práctica, Señor. Podamos ver, Señor, la forma de sembrar, Señor, para poder un día cosechar de todo esto. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos, Señor, que las generaciones que vienen, todos, estarán en tu reino. Señor, si algunos hijos adolescentes o grandes, Señor, todavía no están en tu reino, Señor, los llamamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, haya quebranto, Señor, en tu nombre. Todas las ligaduras del diablo se rompen, Señor. Llamamos a nuestros hijos, Señor, a tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Y sobre las generaciones que están creciendo, Señor, los niños que están jugando allá afuera, aquí adentro, todos los niños que vienen el fin de semana, Señor, todos los jóvenes, Señor, en tu nombre, poderoso Dios, declaramos, Señor, que ese es el legado, Señor. Ellos no tendrán que pensar si van a recibirte o no, Señor, ellos crecen en tu reino, Señor, ellos aprenden en tu reino, Señor, ya crecen, Señor, con esto, Señor, son cristianos desde pequeños, son llenos de tu espíritu, Señor, te adoran, te alaban, Señor, que tú nos permitas vivir, Señor, que nuestros jóvenes, nuestros niños ahora serán los líderes, Señor, del futuro, Señor, que aun cuando ya fueran adolescentes, jóvenes, Señor, sean líderes, Señor, sean personas que empujan en tu reino, sean personas, Señor, de autoridad espiritual, Señor, a temprana edad, porque esto es lo que heredan en este ministerio, Señor, esto es lo que heredan, Padre, en el nombre de Jesús. Señor poderoso Dios, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, Señor, y bendice a los padres para que puedan ser buenos padres, Señor, con tu respaldo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Toda trampa del diablo, todo ataque de las tinieblas sobre la familia, Señor, esa falta de respeto que se propone,
propaga, Señor, por todos lados, Señor, desde los medios, Señor, hasta en los colegios, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que eso no llegará a nuestros hogares, Señor. Viviremos en un hogar con principios de reino, Señor. Tu reino, Señor, se establece en nuestra casa y en nuestro hogar, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Declaramos bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.